solo el versículo 11 y versículo 12. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por ser palabra de Dios, vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y su letra dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Gloria a Dios. Oramos por esta palabra. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos permite estar un día más en tu casa, Señor. Hemos llegado a alabarte, hemos llegado a bendecirte, hemos llegado a exaltarte, Padre. Señor, yo sé, Padre, que en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, siempre se presentan situaciones adversas, situaciones difíciles, Padre, que muchas veces quieren robarnos la paz y la tranquilidad, Señor. Padre, yo, como hijo tuyo, tomo autoridad en el nombre de Jesús, Señor, y traigo todo pensamiento, Padre, cautivo a tu obediencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad como iglesia, Señor, Padre, y reprendemos toda tiniebla, Señor, reprendemos todo aquello que el enemigo quiera traer, Señor, distracción, quiera traer sueño, quiera traer cualquier cosa, Padre, para que no podamos escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Mateo capítulo 13, que una parte de la semilla representa la palabra de Dios. Dice que una parte cayó en el camino. Tu palabra dice, Señor, que vino el ave y se comió la semilla. El ave es Satanás, representa a Satanás. Muchas veces Satanás quiere robarte la palabra que va a ser depositada en tu corazón. Yo te animo en el amor del Señor que no le permitas. Padre, oro, Señor, para que esta palabra, Señor, esta semilla caiga en buena tierra, Señor. Padre, que pueda germinar y dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que esta palabra podamos hacerla rema, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por la ofrenda, gloria sea el nombre del Señor. Cada ofrenda que fue depositada en tu alfolí, Señor. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Padre, oramos, Señor, para que seas tú bendiciendo y seas tú multiplicando, Señor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, no nos olvidamos de la viuda, del huérfano, de los necesitados, de los encarcelados, Padre. Nuestra oración siempre va hacia ellos, Padre, recordando, Padre, que tu palabra dice que oremos los unos por los otros, Señor. Padre, tu palabra dice que levantemos manos santas, sin ira y sin contienda, Padre. Hoy levantamos manos santas, Padre, orando y clamando, Padre, por las necesidades, Padre, de tu pueblo, Señor. Padre, seas tú conforme a tus riquezas en gloria, proveyendo, Padre. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Padre, que tu palabra no retorne vacía, sino que haga la obra conforme a lo que fue enviada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y su iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos contentos por estar un día más en la casa del Señor. Me siento muy contento como líder de jóvenes ver a la juventud. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces hay nerviosismo, muchas veces pasan muchas cosas por nuestra mente, pero ellos son valientes. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermano, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y yo, como tema a la palabra que el Señor dio y depositó en mi corazón, le puse la gloria de Dios en la cruz. Ese es el tema de esta enseñanza. La gloria de Dios en la cruz. Quizás muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué y para qué me salvó Dios? Es una buena pregunta. ¿Por qué y para qué me salvó Dios? Hermanos, ¿por qué nos salvó Dios? ¿Y para qué nos salvó Dios? La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, gloria a Dios. Antes no teníamos herencia, estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestros ojos estaban cerrados, nosotros estábamos en tinieblas y Satanás tenía la potestad de nosotros. Pero Dios nos ha dado una herencia a través de su Hijo amado, Jesucristo.
Y dice la palabra, en Él asimismo, dice, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué nos salvó, hermano? Por el designio de su voluntad. Por la voluntad de Dios es que nosotros somos salvos. Por eso nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Diga a tu vecino, ¿para qué me salvó Dios a mí? El versículo 12 lo aclara y lo afirma. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. ¿Por qué? Por su pura voluntad el Señor nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Para alabanza y gloria de su nombre, dice la palabra del Señor. En el versículo 5 quiero que usted me acompañe más arriba y mire bien lo que el Señor dice. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Por qué somos salvos? Por la voluntad de Dios. Ahora vaya al 6. Dice, para alabanza y ¿qué? Y gloria de su nombre. Vuelve a recalcar el apóstol Pablo que nosotros fuimos salvos para alabanza y gloria de su nombre. Ahora quiero que me acompañe al versículo 12, al versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, 3 versículos están recalcando y están afirmando que usted y yo fuimos salvos para alabanza y gloria de su nombre. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:7, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía yo los he creado, yo los formé y yo los hice, dice la palabra del Señor. Hermanos, debemos entender que nuestro Creador nos formó, nos creó y nos hizo para alabanza y gloria de su nombre. Dios, hermano, a través de Jesucristo somos aceptos en el amado. Porque nosotros, hermano, estábamos perdidos. No sé si usted sabía eso. Nosotros andábamos como ovejas sin pastor. Nosotros estábamos perdidos. El buen pastor vino a nosotros, nos limpió, nos rescató, nos puso un anillo, nos puso nuevas vestiduras. Y a través de ello, hermano, podemos ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hermano, nunca olvide que usted fue salvo para alabanza y gloria de su nombre. Que usted fue creado, usted fue formado y que Dios a usted lo hizo para alabanza de su nombre. Hermano, usted no es un accidente. Hermano, usted no es una casualidad. Hermano, usted no es un infortunio. Dios lo creó a usted con un propósito. Y ese propósito fue para alabanza y gloria de su nombre. El enemigo muchas veces quiere susurrarnos. El enemigo muchas veces quiere tirar dardos de fuego y decirnos, no sirves para nada, eres un cero a la izquierda, no vales nada. Hermano, yo quiero decirle en esta preciosa tarde que valemos mucho. Amén. Valemos la sangre de Cristo. Gloria sea a Dios. Su palabra dice que no nos compró con oro, no nos compró con plata, no nos compró con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el enemigo quiera venir y susurrarle y decirle, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú eres un cero a la izquierda, dile, yo valgo la sangre de Cristo. Yo valgo la sangre de Cristo, porque Jesucristo se entregó por usted y se entregó por mí. Él murió por nuestros pecados y se lo va a dar de nuestros pecados. Se lo va a dar valor nuestro aplauso para el Rey de Reyes y Señor del Señor. La gloria es del Señor. Aleluya. Es hermoso cuando uno puede entender la palabra, hermanos. No todos podemos entender la palabra, pero Dios a través de su Espíritu Santo, hermano, nos ha alumbrado el entendimiento. Nos ha alumbrado el entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra y hablarla tal y como es, sin quitarle y sin ponerle, sino hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación
valiente, gloria sea el nombre del Señor. Dios tiene muchos atributos, pero nuestra salvación, amor. Amén. Ese es un atributo de Dios. Nuestra salvación, hermano, pone en manifiesto los atributos de Dios. Uno de sus atributos es justicia, sabiduría, misericordia, gracia y amor. Uno de sus muchos atributos de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra salvación muestra, hermano, los atributos del Señor. Amén. En el cual la cruz pone en manifiesto su sabiduría. ¿Por qué pone en manifiesto su sabiduría? La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermano, a los que ya están afuera, a los que no han conocido a Cristo, a los que no le ha alumbrado Cristo, los cuales el enemigo tiene cegado el entendimiento para que la luz de la gloria de Cristo no resplandezca, ellos dicen que la palabra de la cruz es una locura, es una estupidez, es una insensatez. Muchas veces podemos ser criticados por ser cristianos. ¿Por qué? Porque para ellos es una locura. La palabra de la cruz, bendito sea el nombre del Señor, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero la palabra del Señor dice, pero a los que se salvan, esto a nosotros, hermanos, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué no las puede entender? Porque para eso es locura, hermanos. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, que nosotros hacemos de congregarnos, de buscar el rostro, de buscar la presencia, de buscar el poder de Dios, hermanos, para ellos, para el hombre natural es una locura. Pero para nosotros venir acá a congregarnos, alzar las manos, abrir nuestros labios, adorar, exaltar y glorificar el nombre del Señor es poder de Dios. Poder de Dios. El hombre natural nunca va a poder entender esto. Por eso es que la cruz pone en manifiesto su sabiduría. La cruz pone en manifiesto la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para el hombre natural no lo puede discernir. E incluso lo insensatez, lo necio, lo que el hombre natural no puede entender, para nosotros viene a ser poder de Dios. Así que usted nunca se avergüence, hermano. Nunca se avergüence de decir, yo soy cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma. El Evangelio, hermano, es poder de Dios. Muchos pueden testificar acerca de ese poder. ¿Por qué? Porque han clamado, han orado y han recibido respuesta de parte de Dios. Han recibido el anhelo que tenían en sus corazones. Han recibido esa petición que años o meses o días llevaban poniéndola delante del Señor. Y el Señor ha respondido. El Señor ha sido bueno. El Señor quizás ha roto cadenas, ha libertado al cautivo, te ha librado de la droga, te ha librado del alcohol, te ha librado de tantas cosas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio, hermano. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El hombre natural no va a poder entender esto. El hombre natural va a decir, eso es una locura, eso es una estupidez, eso es una insensatez. Pero para nosotros, hermanos, esto que nosotros hacemos es poder de Dios. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice la palabra del Señor. Quiero que me acompañe el versículo 25 de ese mismo capítulo, gloria a Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
Y lo débil de Dios es más fuerte que ¿qué? Que los hombres, dice la palabra del Señor. Hermano, podemos ver que la necesidad del hombre natural es sabiduría para Dios. Por eso es que en el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice la palabra del Señor. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos ver en la cruz, hermano, manifestada la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. También podemos ver en la cruz cómo se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué se manifestó el poder de Dios en la cruz? Porque había un acta, hermano, que nos era en contra, que nos era contraria a nosotros. Decía el hermano Elvin, por sus hechos, por sus actos, merece la muerte. Juan Sánchez, por sus actos, merece la muerte. Entonces, así cada uno de nosotros había una acta que nos era contraria a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por cuanto nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, había algo que nos acusaba delante de Dios. Algo que no nos hacía justos delante de Dios. Entonces, esa acta estaba ahí. Pero dice la palabra del Señor que Dios, a través de su Hijo, la abolió, la quitó de la cruz, y dice que Él fue crucificado y en la cruz exhibió públicamente a todo principado, dice la palabra del Señor, triunfando sobre ellos. En la cruz, dice la palabra del Señor, podemos ver en la cruz en manifiesto el poder de Dios. ¿Por qué? Porque quitó el acta que nos era contraria a nosotros. Y exhibió públicamente, hermanos, a todo principado, a toda potestad, bendito sea el nombre del Señor, muriendo en una cruz. Y a través de esa muerte, hermano, nos redimió a nosotros, nos dio vida a nosotros, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Por eso la cruz da en manifiesto la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y también pone en manifiesto, hermanos, gracias Señor, pone en manifiesto la misericordia de Dios. ¿Por qué pone en manifiesto la misericordia de Dios? Porque en un momento Jesús, cuando estaba siendo crucificado, bendito sea el nombre del Señor, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, aún en el último momento de la vida de Jesús, en los últimos segundos de la vida de Jesús, golpeado, maltratado, hermano, usted puede imaginar el rostro de Jesús, puede imaginar las heridas de Jesús. Él estaba intercediendo por nosotros. Él estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces podemos ver en la cruz en manifiesto la misericordia de Dios. También podemos ver en manifiesto la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos ver en manifiesto la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nadie de nosotros amó a Dios. Todos nosotros nos apartamos como ovejas descarriadas, hermano. Pero 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que dice que Él nos amó a nosotros primero, poniendo a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted puede verlo en la pantalla. Yo no amé a Dios. Él me amó primero a mí. Él me amó a mí primero. Yo necesito de Dios. Usted necesita de Dios. En esto es que verdaderamente se refleja el amor. En que alguien dé la vida por nosotros, hermano. Que alguien entregue la vida por nosotros. Por eso es que la palabra del Señor en 1 de Juan lo dice así. Para que nosotros podamos entender que nosotros no amamos a Dios. Que Él nos amó a nosotros primero. Amén, nos amó aleluya. a nosotros cuando estábamos cegados, hermano.
Nos amó a nosotros cuando estábamos en tinieblas. Nos amó a nosotros cuando estábamos en la potestad de Satanás. Nos amó a nosotros cuando nosotros estábamos haciendo y deshaciendo, hermano. Pero el Señor nos amó. El Señor nos amó a nosotros cuando estábamos descarriados, cuando ni por la mente se nos pasaba el Señor. Pero Dios nos amó a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en nuestra vida. Y damos gloria al Señor por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Que el amor y la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó. Y estamos en este preciso momento, en este lugar, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, algo que era maldición, Dios tomó un instrumento que era de maldición. Porque la palabra del Señor dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús, hermano, se hizo maldición. Dios tomó un instrumento de maldición. ¿Sabe para qué? Para convertirlo en gloria. La gloria de la cruz, hermano. La gloria de la cruz. Porque usted sabe que Jesús se hizo maldito por amor a nosotros. Porque la palabra lo dice: maldito aquel que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero. Fue colgado en un madero por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, hermano. No es que yo haya amado a Dios, es que Él me amó a mí primero. Y por cuanto Él me amó a mí primero, dio en maldición a su Hijo. Y ese instrumento de maldición lo convirtió en gloria para nuestra redención, para nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que eso merece un fuerte aplauso. Hermanos, yo pienso que si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios hubiese mandado a un educador. O si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios hubiese mandado un científico. O si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios hubiese mandado un economista. Pero Dios vio nuestra mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad era el perdón. Por eso Dios envió a un Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de tal manera amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra del Señor, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Hermano, Jesús vino al mundo, pero no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de exaltarle? ¿Cómo no hemos de glorificarle? Amén. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 19, por favor. Gloria a Dios. 19:30, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Está en letras rojas. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Palabras muy grandes, hermanos. Jesús dijo: consumado es. Consumado es una palabra muy grande, que el hombre más grande pronunciaría en el día más grande. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, consumado es
En el griego es tetelestai. Y sabe que en el Antiguo Testamento, cuando un siervo se le ordenaba hacer algo, y ese siervo acababa la obra que su amo le había dado, él decía, tetelestai, he acabado la obra que tú me has mandado hacer. Cuando era saldada una deuda del Antiguo Testamento y ellos tenían que hacer pago, y cuando se daba el último pago, ese pago era sellado y decía pagado, o sea, tetelestai, consumado es, ya está pago, ya no hay nada que hacer. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es, tetelestai, está pago. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ya la ley ha terminado. La etapa, el tiempo de la ley ha terminado. Entramos a otra nueva etapa, en el tiempo de la gracia. Por eso Él dijo, consumado es. Hermanos, a Jesucristo lo crucificaron sin pecado. No había pecado en Él. No había engaño en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice, vosotros entregasteis al justo y al santo y os pediste que se diera un homicida. ¿De qué hablo? Estoy hablando cuando presentaron a Barrabás y a Jesús. Por eso es que Pablo dice, vosotros eligisteis a un homicida. Vosotros hiciste un lado al santo y al justo para que se os diese un homicida. Aún hermano Pilato y Herodes no encontraron engaño en Jesús. Y quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Quiero que me acompañen a Lucas, por favor. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, gloria sea al nombre del Señor. 14 y 15 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Este es Pilato. El versículo 15 dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, dice la palabra del Señor. Quiero que me acompañe el versículo 39 de ese mismo capítulo. Escuche bien lo que dice esta palabra. Versículos 39 al 43, gloria sea el nombre del Señor. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún teméis tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho o hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora quiero que me acompañe el versículo 47, por favor. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Hermano, podemos ver por la palabra de Dios que ni aun Pilatos ni aun Herodes encontraron una falta ni una falla en Jesús. Aún el hombre en la cruz, el hombre que estaba a un lado, a un costado de Jesús, verdaderamente dijo, nosotros merecemos esto por nuestros hechos, pero él no merece esto. Aún el hombre que le clavó la lanza en su costado dijo, verdaderamente este hombre era justo. Hermano, era justo. Jesucristo era justo. Dice la palabra que Él cayó, Él enmudeció, Él no abrió su boca, hermano, por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a un pecador, hermano, como yo. Él enmudeció, Él cayó.
O sea, que nadie pudo encontrarle falta a Jesús. 3 días pasaron y la tumba fue encontrada vacía, hermano. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Hermano, ¿usted sabe que la historia trata de borrar estos acontecimientos? La historia trata de borrar estos acontecimientos. La filosofía trata de explicarlo. La ciencia trata de duplicar estos hechos. Pero con el pasar de los años, la arqueología ha puesto en evidencia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta hoy en día podemos verdaderamente entender que las piedras han hablado, hermanos. Que las piedras han hablado, gloria sea al nombre del Señor. Porque Cristo no quedó en una tumba. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Primicia de los que durmieron, dice la palabra del Señor, hermano. Cristo está vivo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea al nombre del Señor. Hermoso es poder entender, hermano, para lo que los hombres es locura, para nosotros es poder de Dios. Es difícil hoy en el siglo XXI entender que alguien pueda resucitar de entre los muertos. Es difícil entender, hermano, que alguien haya dejado la tumba vacía. Por eso, hermano, la gente, el mundo natural, dice que esto es una locura, esto es una insensatez. Pero, hermano, nosotros hemos reconocido y hemos entendido, hermano, que esto es poder de Dios. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis, ¿qué? Si retenéis la palabra. ¿Qué evidencia su salvación, hermano? ¿Qué evidencia su salvación? Gloria a Dios. Hermano, su perseverancia. Su perseverancia evidencia su salvación. Todo aquel que dice que es salvo, pero hace lo contrario, hermano, no es salvo. No es salvo por la palabra de Dios. Sigue diciendo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis, en vano, dice la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, algo, cuando yo meditaba y estudiaba y escudriñaba libros, hermano, pude entender que este versículo 3 y 4 es el corazón del mensaje del Evangelio. Gloria sea a Dios. Es el motor del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque especifica por la palabra que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. El corazón del mensaje del Evangelio. Hermano, la resurrección de Cristo fue visible. La resurrección de Cristo fue visible. Hubieron, ¿sabe qué? Hubieron testigos oculares. Hubieron testigos cuando Jesucristo resucitó, y vamos a verlo por la palabra de Dios. Dice, versículo 5, escuche bien. Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿A quién apareció? ¿Y a quién? Ok, sigue diciendo el 6. Después apareció a más de ¿qué? 500 hermanos, dice la palabra del Señor, a la vez, de los cuales muchos viven y a otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles,
8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermano, ¿cómo yo no voy a creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Hubieron testigos visibles, testigos oculares. Dice que apareció a Cefas y a los 12, que después apareció a 500 más, de ahí que apareció a Jacobo y a los 12 discípulos, y de ahí se le apareció a Pablo. Gloria sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Quiero que me acompañe en el versículo 12 de ese mismo capítulo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo está especificando y está aclarando que Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice la palabra de Dios. Hermano, por cuanto Cristo resucitó, su fe no es vana. Por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, mi predicación no es vana. Cristo resucitó de los muertos. Amén. Cristo tiene el poder, tiene la autoridad. Dios le ha dado toda la autoridad, hermano, a Cristo. Y hoy en día, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Gloria sea Dios. Yo quiero invitarle que se ponga sobre sus pies, hermano, y medite en esta palabra. Su palabra dice que los que perseveraren hasta el fin, estos serán salvos. Qué hermoso cuando tú puedes entender la palabra de Dios. Qué hermoso cuando tú abres tu corazón a la palabra de Dios, porque puedes entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. La palabra del Señor nos acaba de hablar, nos acaba de decir que tu fe no es vana, hermano, que tus oraciones, que tus súplicas, que tus ruegos, que tus peticiones no son vanas. Por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, hermano, por la sangre de Cristo tenemos entrada ante el trono de la gracia. Por la sangre de Cristo podemos entrar confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia, pero el oportuno socorro. Hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, hermano, nos redime, nos limpia, nos purifica, nos levanta, nos restaura. Su fe, mi fe, no es vana. Su predicación, mi predicación, no es vana, hermano. Yo quiero invitarle que se concentre, hermano, que se concentre en esto que el Señor acaba de hablarle, que se olvide por un momento de todo y que ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. Pilato no encontró falta en él. Herodes no encontró falta en él. Aún el malhechor dijo: este hombre verdaderamente es justo. Aún el hombre que le clavó la lanza, hermanos, en su costado, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Hermanos, nosotros pedimos uno
saldría corriendo de esta iglesia y nunca regresaría más. Pero ¿sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que los enterró y los arrojó a lo más profundo de la mar. Y dijo, borrón y cuenta nueva. Hoy yo te hago mi hijo. El Padre dice, hoy tú eres mi hijo. Yo te he dado la autoridad y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hermanos, nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo no vamos a decirle gracias? ¿Cómo no hemos de decir, Señor, gracias? Gracias por la sangre que fue derramada en la cruz. Incline su rostro, hermano. Gracias. Gracias, gracias. Y traiga memoria por un momento, hermano, cuando usted estaba perdido, cuando usted estaba sin rumbo, cuando usted estaba sin dirección, cuando por su mente no pasaba Dios. ¿Qué sería de su vida, hermano? Hermano, pero si no hubiera sido por la intervención de Dios, si no hubiera sido porque Dios dejó, o Jesús dejó las 99 para ir a buscar aquella que se había perdido, hermanos, ¿sabe que quizás nosotros estaríamos muertos físicamente? Pero aquel hombre, nuestro Señor Jesucristo, dejó las 99 para ir a buscar aquella que estaba perdida, para buscar aquella que estaba muerta en delito y pecado, para aquella que estaba haciendo y deshaciendo en el mundo. Por esa oveja fue el Señor. Dice que la agarró y la puso sobre sus hombros y llegó contento a su casa y le dijo a sus amigos, alegraos porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Hermano, así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien reconoce que ha estado caminando incorrectamente delante de la presencia de Dios, cuando alguien quiere reconciliarse con el Señor y dice, Señor, yo he faltado, yo he fallado a tu palabra. Señor, me encuentro en desánimo, estoy pasando por momentos de desánimo. Apartarse de Dios, dejar a un lado a Dios por cosas que estás viviendo, por cosas que estás pasando, no son correctas y la palabra lo afirma. Su palabra dice que en todo tiempo debemos de bendecir a Dios y su alabanza debe estar de continuo en nuestros labios. Hermano, quizás tú has fallado, has menguado. Hermano, has querido retroceder, has querido enganchar los guantes, has querido tirar la toalla. Yo quiero hacerte esta invitación. Si en ti hay esa necesidad de Dios, si tú dices, Señor, he pecado, he fallado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, yo quiero orar por ti. Yo quiero, como siervo de Dios, levantar una oración delante del Padre. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo como su único o suficiente Salvador, o alguien quiere reconciliarse con Dios, hermano, puede hacerlo en este momento. Si usted siente, hermano, que está caminando sin rumbo, sin dirección, si usted siente que ya la presencia de Dios se ha alejado de su vida, que ya no siente al Espíritu Santo, que si ya no le da el deseo de venir a la iglesia y ya no siente nada, hermano, es ahí donde usted tiene que preocuparse. Si usted ya no siente ese fuego, si usted ya no siente eso que sentía anteriormente, este es el momento donde usted puede pasar, hermano. Aquí hay hombres que verdaderamente son hombres de Dios, hombres que como usted y yo pasamos pruebas, pasamos luchas, pero queremos levantarle sus manos, queremos orar por su vida, queremos pedirle al Padre que otorgue nuevas fuerzas para su vida. Hermanos, muchas veces no pasamos por pena, por vergüenza, por lo que van a hablar, por lo que van a decir o por lo que van a pensar. Y solamente por eso, hermanos, nosotros muchas veces salimos de la misma manera que entramos. ¿Por qué? Porque pensamos que van a decir, que van a hablar.
cabeza y el que levanta mi cabeza. Si en este momento tú deseas pasar, puedes hacerlo, hermano. Puedes hacerlo y no te vayas con eso en tu corazón. Si quieres reconciliarte con el Señor, quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, puedes hacerlo. Dios está en este momento, en este lugar, y decir: Señor, sé propicio a mis pecados, sé propicio a mis faltas, sé propicio, Señor, a mí, porque, Señor, reconozco que no estoy haciendo lo correcto delante de tu presencia. Hermano, yo he cumplido con la parte de Dios, yo he cumplido en predicar la palabra, yo he cumplido con hacer el llamado, y su sangre no va a caer sobre mí, por cuanto yo he cumplido con la palabra de Dios. Si usted sale de este lugar y allá afuera le llega y le puede acontecer algo, su sangre ya no cae sobre el predicador. ¿Por qué? Porque el llamado ya fue extendido. Si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, hermano. Si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres. Muchas veces endurecemos el corazón. Muchas veces Dios nos está hablando de una y múltiples maneras y está diciendo y está tocando la puerta. Pero muchas veces no queremos abrirle la puerta a Dios. Hermanos, Jesucristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Hermanos, por eso los apóstoles dijeron: si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan vuestros corazones. No endurezcan vuestros corazones como lo hicieron vuestros padres. Los padres de ellos endurecieron el corazón, y por endurecer el corazón no pasaron a la tierra prometida. Tú, por no querer que Dios hable a tu vida y entre a tu vida, hermano, hay un infierno, y ese infierno no es reservado para ti, es reservado para Satanás y sus seguidores. Pero también hay un cielo, en lo cual su palabra dice, hermanos, que ahí vamos todos nosotros, a un juicio, justos, santos y pecadores, y conforme a nuestras obras seremos juzgados. Los hombres que se mantuvieron con pruebas, con luchas, con dificultades, pero siguieron perseverando, el Señor le va a decir: hijitos míos, pase. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero conforme a las obras de los malhechores, de los que no quisieron recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hay algo reservado para ellos, hermano. La palabra del Señor lo dice. Hay un infierno que arde con fuego, bendito sea